Un amistoso bastante picante. Hola casualistas, ¿qué tal? Universitario le acaba de ganar a su similar de Ecuador, Nacional, por un marcador de 3-2. Un partido el cual terminó en rencillas, un partido que amistoso no sé si tuvo mucho porque fue muy intenso de principio a fin. Y es que al inicio, tanto Universitario como Nacional salieron a buscar el resultado. Un Nacional que, valgan verdades, actualmente no se encuentra en un buen momento en su liga. De hecho, se encuentra en el puesto 15, podríamos decir, en puestos de descenso. Sin embargo, sigue siendo un equipo intenso y al menos para tantear y ver cómo se encuentra Universitario sirve bastante bien. Antes de continuar el video, me gustaría mandar saludos a Carlos Guaranga, Blasius0307 y Julio Chocano, quienes comentaron mis videos en estos últimos días. Si quieres que te salude para el próximo video, puedes dejar tu comentario. Y también puedes apoyar este video a que pueda llegar a muchas más personas dejando tu like y dejando también tu comentario. Y de esta manera YouTube o el algoritmo va a hacer llegar este video a muchas más personas. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, continuamos con este video. En primer lugar, el partido fue muy intenso, como ya dije hace un momento. Fue un partido trabado también por momentos. De hecho, antes del primer gol del partido, gol convertido por Alex Valera después de un gran centro ejecutado por Ancayima, el partido estaba siendo de ida y vuelta. Nacional atacando y también defendiendo mucho, lo mismo por parte de Universitario. Hay muchas cosas buenas por resaltar. De hecho, el rendimiento de como carrilero de Carabalí, comenzando por ahí, me gustó bastante. Y como no, el otro carrilero que hay que mencionarlo sí o sí, porque fue el mejor jugador del partido, o al menos así fue catalogado por la transmisión de Gol Perú, fue Ancayima, un Hugo Ancayima, el cual siempre viene estando bajo la sombra de Andy Polo, porque, siendo totalmente sinceros, el nivel de Andy Polo que tiene en Universitario es inigualable, es incluso descomunal por momentos. No quizás está siendo tanto así como el año pasado, pero sigue siendo un rendimiento muy superior. Sin embargo, esto, para bien de la U, le da a un jugador por esa banda derecha buenísimo, pero lastimosamente también solapa mucho el rendimiento que puede llegar a tener Hugo Kayima. Sin ser Hugo Kayima un jugador extraordinario, el día de hoy tuvo un gran partido. Y es que al menos en este canal siempre hemos dicho que Hugo Kayima es un jugador muy técnico, desde siempre. Es un jugador que como lateral probablemente podría haberse adaptado mejor a Universitario, porque venía jugando por ahí. Sin embargo, últimamente lo estamos viendo que como carrilero también, y esto al menos a mí me da una especie de tranquilidad. No estoy diciendo que pueda hacerlo tan bien como Andy Polo, porque Andy Polo sigue siendo titular indiscutible en esta posición, ni mucho menos. Pero claro, el año pasado uno de los problemas que tuvo Universitario era que Andy Polo era titular indiscutible e incluso en el torneo de clausura llegó bastante mermado, bastante cansado, se le notaba muy agotado. Y no fue hasta las últimas fechas de este torneo de clausura del año pasado en el cual otra vez vimos un rendimiento alto de Andy Polo. Creo que esa temporada podemos evitarnos esos malos momentos y obviamente también ese riesgo que existe, un riesgo latente de que Andy Polo se pueda llegar a lesionar por la sobrecarga de partidos. Teniendo un Hugo Kayima en este nivel, creo que al menos en Liga Peruana puede tener bastantes minutos. No digo obviamente que, ni siquiera te digo que sea titular. Lo que digo es que hay partidos en los cuales Andy Polo podría no jugar los 90 minutos perfectamente para que así pueda descansar. Obviamente Andy Polo va a querer jugarlo todo y va a querer jugar todos los partidos o casi todos o la mayoría de ellos. Y está bien, un jugador con esa hambre es obviamente un jugador de selección, es un jugador en universitario muy importante. Es normal que tenga esa hambre de ser titular indiscutible siempre o casi siempre, pero claro, para estos momentos, para no sobrecargarlo como temporada pasada, me parece que el rendimiento de un Kayima es bastante bueno. Y cómo no, tener un suplente de nivel de esa categoría que tiene Kayima y de lo que está demostrando, cuanto menos a mí me deja bastante tranquilo. Ahora analizando lo que es el 11 desde portero, arrancó Britos, un Britos el cual tuvo errores al inicio, errores en salida, los cuales cuanto menos me preocupa un poco. Hay dos pases que regala al equipo rival de una manera bastante, bueno, bastante no sé, pero sí algo preocupante. Todos sabemos que si esas pelotas las regalas jugando Copa Libertadores, sin duda alguna puede capitalizar los equipos rivales, porque los equipos de Copa Libertadores son equipos de mucho más nivel. El Nacional es un equipo que tiene su nivel y el día de hoy lo demostró. No es tampoco un mal equipo, pero es un equipo que no se encuentra en un buen momento, con mucha intensidad, eso sí. Pero claro, en el aspecto técnico, en el aspecto táctico, tiene falencias. Falencias que el día de hoy la U aprovechó.
Ahora, siguiendo con la alineación, atrás estuvieron Di Benedetto, Riveros y Cesaringa. Un Cesaringa que creo que tiene un buen primer tiempo jugando stopper. Y un segundo tiempo el cual también es cierto que Nacional exigió un poco más y con el cambio de jugadores eh, tuvieron mucho más espacios. Y esto le complicó mucho más a Cesaringa. Cesaringa como stopper por derecha no me parece mala idea. Creo que para partidos que no tengan tanto nivel o no sean tan exigentes, podría estar ahí para, no sé si suplir a Corso, pero al menos tener más minutos y que se pueda sentar en esa posición. Es un jugador polifuncional, es un jugador muy inteligente. La primera parte estuvo bastante bien, siguiendo a sus rivales, tapándoles los ángulos de tiro y de centro, recuperando muchas pelotas y haciendo salir al equipo de manera limpia. Para el segundo tiempo ya le costó un poquito más, porque los jugadores de Nacional son rápidos y el hecho de estarlo siguiendo constantemente causa un desgaste. De hecho, el primer gol de Nacional viene después que lo desbordan. Así que no digo que sea un jugador que no sirva para esa posición. Digo que tiene que tener un poquito más de minutos y, ¿por qué no? Que tenga minutos ante equipos que no sean tan exigentes de la liga peruana y así poco a poco se va a ir asentando en esta nueva posición para él. Después, Riveros y Di Benedetto. Creo que Riveros el día de hoy sí tuvo un buen partido. Al menos no le recuerdo alguna mala acción. Salidas limpias, buenos cierres, buenos cortes. Di Benedetto también tuvo buenos cortes, pero me parece que en alguna que otra ocasión, algún control largo permitió que en alguna ocasión el rival recuperara la pelota y la verdad que no dejó, al menos a mí no me dejó tan convencido como Riveros. No digo que haya sido un mal partido ni mucho menos, pero hubo algún que otro error que no me permite a mí decir que Di Benedetto tuvo un buen partido. O bueno, sí, que no tuvo un gran partido, pero creo que Di Benedetto tuvo un partido correcto. Adelante arrancaría Murrugarra, un Murrugarra creo que tuvo un buen partido también, asociativo, un jugador que se movió bastante dentro de la cancha, que ya sabemos la capacidad de marca que tiene, pero el día de hoy también le sumó la capacidad de generación de juego. Obviamente no es él directamente quien genera el juego, sino quien suelta la pelota rápida a los dos creadores de juego, que en este caso fueron Jairo Concha y Gabriel Costa. Pero bueno, estuvo bien, creo que tuvo un rendimiento correcto. Después hablando de Jairo Concha y Gabriel Costa, creo que también tuvieron buenos rendimientos. Creo que más por parte de Jairo Concha, quien el día de hoy demostró, o al menos yo creo que fue así, que debe ser el titular. Calcaterra no lo hace mal y vuelvo a repetirlo, no es eh, ningún ataque hacia Calcaterra, pero Calcaterra es un jugador más estático, es menos movedizo, menos intenso, propio también de la edad, propio de su propia experiencia que tiene, pero es por eso que al menos a mí de arranque me gusta más Jairo Concha. Y el día de hoy tuvo muy buenas intervenciones. De hecho, hay unas cuantas pelotas que mete al área de buena forma. Hay una clarísima que lo deja al Tunche, que al Tunche lastimosamente le queda para la coja y se tiene que acomodar y demora un poco y se la termina sacando el defensor rival. Pero en líneas generales creo que tuvo un buen partido. Y después Gabriel Costa también creo que tuvo un buen partido. No tan bueno como el de Jairo Concha, pero estuvo correcto en cada acción en la cual participó. Después, con respecto a los carrileros, ya hablé hace un momento. Carabalí, muy bien. De hecho, es el carrilero que estábamos buscando desde hace tiempo por esa banda. Y por el otro lado, también la figura de este partido, el mejor jugador de este encuentro, Owan Kayima, que tuvo un buen partido, tanto en faceta ofensiva como en faceta defensiva. Y después si hablamos de los dos delanteros que arrancaron el día de hoy, como saben no está Flores porque también está con la selección al igual que Andy Polo. Y arrancaron el Tunche junto con Valera, una dupla que ya hace tiempo que quería ver. No me pareció mal la verdad, me gustó mucho cómo jugaron el día de hoy. De hecho Valera marca un gol, así que creo que tuvo un buen rendimiento porque no solamente por el gol, sino también aguantando de espaldas, ganando balones. El Tunche Rivera creo que lo hizo muy bien conduciendo la pelota, intentando asociarse con los compañeros. Me parece que le falta continuidad y esto es un problema de dejar al Tunche tanto tiempo sentado en la banca. El hecho de no tener continuidad a un jugador le hace mal. En la gran mayoría de casos, son poquísimos los jugadores que estando en la banca tanto tiempo pueden rendir si es que les sacan al campo. O mejor dicho, pueden rendir de la mejor manera. Esto casi no pasa. Por lo general, para que un jugador pueda rendir de la mejor manera, al menos tiene que tener algunos minutos. Y con respecto al Tunche, tiene muy pocos minutos para las cosas buenas que ha hecho en su momento cuando no tenía una continuidad. Ahora, el Tunche yo creo que hizo un partido correcto. No llega a ser un partido excelente o un partido redondo, creo yo, porque le falta el tema del gol o alguna definición. De hecho, el hecho que se haya fallado
ese gol tan clarísimo después del pase de Jairo Concha, claramente le restan algunos puntos. Pero si comparamos el rendimiento que tuvo hoy el Dunche con el rendimiento que tuvo Churín, por ejemplo, me parece mejor el rendimiento que tuvo Rivera. Y después ya si hablamos de los suplentes, entró Ureña, entró muy bien, entró también a darle juego ahí en el medio campo, bastante bien, creo que de Ureña tampoco no hay mucho que agregar, hizo lo que hacen casi todos los partidos, darle orden al equipo, dar salida limpia y también un marcaje correcto. También entró Calcaterra, un Calcaterra que el partido de hoy no creo que haya entrado de la mejor manera. Tampoco puedo decir que tuvo un mal partido. Tuvo algunas buenas intervenciones y algunas no tan buenas. Un partido regular. También entraría Perejedes, que en Perejedes creo que sí tuvo un buen partido. Lo vi recuperando balones, haciéndose con sus compañeros, intentando sacar a Universitario, porque ya Perejedes llega en un momento en el cual Universitario se vio un poquito más avasallado por los cambios que se llegaron a hacer. Un Perejedes que el día de hoy creo que al menos a mí me convenció muchísimo más porque lo vi en un momento en el que la U no le estaba yendo tan bien, que ya es el momento en el cual Nacional marca los 2 goles, pero aún así Pérez podría decir que tuvo un buen partido. Lo vi muy movedizo, lo vi encarando incluso. eh, en líneas generales, un buen partido de Pérez. También entraría Diego Churín, un Churín el cual pasa algo con Churín. No creo que haya tenido un mal rendimiento el día de hoy, de hecho fabrica un penal, se le ve más movedizo, se le ve corriendo bastante. El problema es, como ya lo dije también en anteriores videos, Churín no vino solamente a correr, Churín no vino a meter. A ver, si ya está en universitario es lo mínimo que se le pide. Pero claro, entendiendo que de Churín se esperaba algo más, digamos que no llega a cumplir ese algo más que todavía se necesita de un delantero de lo que uno espera de Diego Churín, o al menos lo que uno se esperaba a priori. Pero si lo ponemos al mismo nivel que sus compañeros, tuvo un partido correcto y ya está. También traían los canteranos Osorio, Rengifo, quienes en ese partido, bueno, tuvieron un rendimiento regular. Lo vi mucho más movedizo Osorio. Un Osorio el cual se veía con más desparpajo, intentando incluso regatear al rival. En alguna le salió, en otra no. Tratando de jugar hacia adelante cada vez que tenía la oportunidad. Tuvo un remate el cual el portero se lo termina atajando. Un remate el cual no estaba muy cómodo porque le cayeron rápido. Creo que estos partidos son importantes para que los jugadores de la cantera se den cuenta del grado de intensidad que tiene ya jugar contra equipos profesionales. La actitud de Osorio me pareció de la mejor. Después Rengifo, creo que Rengifo está un poquito más verde que Osorio. Osorio, por ejemplo, es un jugador el cual, eh, caso ojalá no suceda, pero supongamos, nos ponemos un caso muy pesimista, se lesiona, no sé, se lesiona Flores, se lesiona el Tunche, y Churín está ahí medio que sabemos que no tiene a veces los mejores rendimientos. Yo convocaría, por ejemplo, a Osorio. Porque sé que Osorio, si bien es cierto, no digo con esto que está listo para la primera división, para ser un jugador constante en el primer equipo, pero sí creo que es un jugador que está listo para asumir en caso falte algún otro jugador. Es un jugador que te puede dar intensidad, incluso si es que el rival, o mejor dicho, nosotros nos comenzamos a poner en ese plan que a veces nos ponemos en partidos de liga, en el cual somos muy pasivos, los jugadores están bastante adormilados. Creo que tranquilamente metiendo a Osorio podría revolucionar un poco el ritmo del partido. Voy a repetir, no como un jugador que te va a marcar goles, no, que también puede hacerlo. Yo creo que lo puede hacer más que nada en la Liga 1. Viendo el rendimiento el día de hoy, creo que contra un equipo de menor jerarquía de la liga local, podría así marcar goles. Porque siendo sinceros, los equipos de la liga local te suelen dar un poco más de espacios. Pero principalmente lo metería para revolucionar un partido. Y yendo con Regifo, creo que de momento está verde. El día de hoy tuvo alguna que otra buena acción, trató de jugar en primera, pero lo vi un poco nervioso, propio de los nervios de debutar. Está bien, no es una crítica hacia él, o en todo caso no es una crítica negativa. Creo que puede mejorar y va a mejorar, confío que así sea. Me da gusto ver estos jugadores ya teniendo minutos en primera. Pero claro, en el caso si tendría que elegir entre Osorio o Rengifo para que suba y sea un jugador más constante en el equipo de primera división, sin duda alguna mi decisión, al menos de momento, sería Rengifo. Perdón, sería Osorio por lo visto en este partido. Y bueno, me quedé con ganas de ver a Esteban Cruz, no lo vi entrar a la cancha, me parece que no entró, estoy buscando acá un poco de info del partido, en Google no está. No lo vi, aparte no estaba jugando porque Esteban Cruz jugaba en medio y en el medio estaban Nureña, Perejedes y Calcaterra, así que claramente no jugó. Me quedé con ganas de verlo porque es un jugador, al menos lo que yo lo he podido ver en lo poco que lo he podido ver en el equipo de reservas, en el equipo sub-20,
Es un jugador con mucha claridad. Por ahí el único problemita que le pondría es que hay momentos en el partido que desaparece, pero cuando la pelota pasa por él, suele tener las ideas muy claras. Suele ser un jugador que toca mucho el balón con sus compañeros, hace jugar. Si es necesario, saca la pelota limpia. Solo ese pequeño detallito de que hay momentos del partido que ya no lo ves más. Pero lo digo como una crítica constructiva. Ojalá que mejore este tema porque creo que de todos los jugadores que tenemos en menores, es el jugador que, al menos a mi parecer, es el que está más capacitado para jugar en primera. Me gustaría verlo. De hecho, oía el relator mencionó de que podría entrar. Me parece que estaba calentando. Finalmente no llega a ingresar en el partido, pero podría ser para alguna próxima ocasión. Ojalá. Siempre es bueno saber de jugadores de la cantera que llegan al primer equipo y mejor aún, ojalá que les vaya muy bien. Porque si les va bien, esto significa que Universitario primero confirma que Universitario de Menor está trabajando muy bien y segundo, son jugadores que claramente pueden ser vendibles y pueden significar un ingreso importante para el club de jugar muy bien en primera división. Pero paso a paso, esto ya es muy a largo plazo. Ojalá que alguno de estos jugadores pueda ser ese jugador importante de la cantera que hace tiempo ya está faltando en Universitario, pero esto último solamente el tiempo lo dirá. En líneas generales creo que fue un buen partido, un primer tiempo bueno, un segundo tiempo, digamos, una buena parte, perdón, una pequeña parte del segundo tiempo fue buena y después con algunos cambios, que no creo que estuvieron mal los cambios, está bien, era necesario probar jugadores para este partido, no lo digo con el afán de criticar a Bustos ni mucho menos, él hizo los cambios porque eh, necesitaba probar jugadores, me estaba olvidando hablar de Reina, un Reina que tuvo alguna que otra buena intervención, pero está claro que todavía no se acostumbra al puesto de carrilero. Reina es más un lateral, pero como carrilero le está costando todavía. Y bueno, lo bueno es que ya no es titular, lo bueno es que ahora el titular indiscutible es Carabalí. Y a Reina solamente, no creo que esto le llegue a Reina, pero me gustaría que poco a poco pueda sentarse en esta posición. O por qué no, jugar de stopper por izquierda. Alguna vez lo leí en algún comentario, ahorita no sé el nombre de la persona que lo comentó, pero al menos tiene las características físicas. Habría que ver qué tal le van las características técnicas y tácticas. Tendría que conocer el puesto. Pero viendo que César Inga se ha animado a jugar como stopper por derecha en el puesto de Aldo Corso, ¿por qué no Reina podría jugar en el puesto de Di Benedetto? Que Di Benedetto en estos últimos partidos no es que está haciendo lo más regular, está teniendo errores, y tener un jugador como Reina asentado, claro, porque no sabemos si conoce o no el puesto, pero en caso que sí, en el caso que se asiente como stopper por izquierda, sería muy interesante para poder generar competencia por ese lado. Porque como carrilero, al menos de momento, me parece a mí que está faltando algunas cositas. En primer lugar, el desborde, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes, ir a banda y también tirar el centro, es algo que Reina no hace mucho. Por sus características, y está bien, pero claro, sus características son más de lateral, no tanto de carrilero. Bueno, o una cosa o la otra, o mejora como carrilero o puede buscar otro puesto dentro del plantel, que creo que es un jugador capaz de hacerlo. Técnicamente es un buen jugador, no estoy diciendo en ningún momento que Reina sea malo, pero la posición actual y la alineación de Universitario se ve que no le asienta demasiado bien, al menos de momento. Y bueno, continuando con el análisis, este tipo, por ejemplo, entró Reina, perdimos un poco más de desborde por la izquierda, comenzamos a volcarnos más por la derecha, se hace el juego mucho más predecible cuando solamente juegas por un lado, después algunos otros cambios, Calcaterra, por ejemplo, que no entró tan bien, o al menos no igualó el rendimiento que tuvo Jairo Concha en el partido, y comenzamos a dejar un poco más de espacios atrás, y esto hizo que Nacional pueda venirse más arriba. Ya cuando entraron Rengifo y Osorio, es cierto que el partido está un poquito complicado. Y es por eso que tampoco creo que Rengifo no digo que Rengifo lo haya hecho mal, es un jugador que recién está comenzando. En un momento entra cuando el partido está un poco complicado, tampoco le voy a pedir que resuelva el partido. Así que por eso es que mi comentario tan solamente va por el lado de que está un poco nervioso y ya está. Y finalmente esta es la razón por la cual el partido se nos termina complicando. Termina por una pelea. Para hablar de esto último, sí, no me parece que la reacción de Pérez sea la mejor. Yo no sé qué le habrá dicho, al menos de cara al espectador. Lo que le dice es que me has jalado, le muestra la camiseta del jugador rival, el jugador nacional. Y bueno, el jugador del conjunto crema reacciona de mala manera. Eso termina en una gresca y al final el árbitro pues dice ya nos vamos, se acabó. Al parecer ya estaba bastante cansado del partido y termina el partido.
finalmente en victoria. Una victoria que creo que le viene bien a Universitario. No es una victoria, digamos, para celebrar, para considerar bien, ganamos victoria. Mejor dicho, no es una victoria para ser resultadistas, es una victoria para sacar buenas conclusiones. Conclusiones a las cuales nos dicen, hay jugadores de la U que como suplentes lo hacen muy bien. Caso Ancayima, caso Gabriel Costa, diría caso Jairo Concha, pero es que, siendo totalmente sincero, no me gusta mucho la idea de que Jairo Concha sea suplente. Me hubiera gustado también ver a Jairo Vélez. No sé qué pasa con Jairo Vélez. Es otro tema también que, para tratar en otro video aparte, ¿qué está pasando con Jairo Vélez? ¿Por qué no está teniendo minutos? Al menos cuando entró lo hizo bien. Por ahí hay un tema extra futbolístico o un tema de vestuario. Puede ser, pero cuanto menos me deja un poco preocupado. Y bueno, también nos deja otros rendimientos como el de Churín, por ejemplo, que digamos que ha levantado un poco, pero sigue sin cumplir las expectativas que se tenían en él. Y con respecto a Polo Reina, nos termina confirmando que todavía no está listo para ser carrilero. Y finalmente, ya para cerrar el video, un partido que, aunque hayamos empatado o perdido, nos termina sirviendo para sacar este tipo de conclusiones y seguramente Bustos haya sacado otras conclusiones de cara a lo que va a ser la Liga y también la Copa Libertadores. Ahora sí, de momento, eso sería todo. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides suscribirte al canal y activar las campanitas para que YouTube te avise cuando suba video. Ahora en el canal ya está activa la opción para que te unas como miembro y de esa manera también vas a poder apoyar al canal de manera voluntaria y monetaria y tu nombre saldrá al final de todos los videos. Ahora sí, de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo y dale U por siempre escucharán.